En Cielos Abiertos, turadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santiago, capítulo 4, versículos 4 al 5, el tema de hoy, la amistad con el mundo. La amistad con el mundo es el tema de hoy, de Santiago 4, 5. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, ahí está, damos la continuidad a la epístola de Santiago. Ya vamos en el capítulo 4 y ahora nos vamos a enfocar en los versículos 4 y 5 de ese capítulo 4. Pero si miramos el capítulo 4, recordemos que ese capítulo 4 nos ha hecho referencia a situaciones específicas como cuáles: a guerras, a pleitos, a codicia, a homicidio, a envidia. Es decir, esos son pasiones del mundo. Eso que vimos en los primeros versículos 1, 2 y 3 de Santiago capítulo 4, las guerras, lo que hemos enunciado, los homicidios, la envidia, esos son pasiones del mundo que se ven reflejadas en los versículos 4 y 5. Y precisamente en esos versículos 4 y 5 nos vamos a concentrar en lo siguiente: en las almas adúlteras, nos vamos a concentrar en la amistad con el mundo y sus consecuencias. O sea, 3 elementos. Almas adúlteras, vamos a mirar qué son las almas adúlteras. Vamos a mirar precisamente la amistad con el mundo y las consecuencias de tener la amistad con el mundo. La amistad con el mundo. Así que miremos lo siguiente: almas adúlteras. Miremos, almas adúlteras. La palabra ahí que hace referencia a adúlteras se está refiriendo al adulterio espiritual, porque hay adulterio espiritual. No solamente está el adulterio físico, ¿no es cierto?, que conocemos qué es adulterio, pero también hay un adulterio que es espiritual. Y cuando dice ahí, oh almas adúlteras, está haciendo referencia al adulterio espiritual, adulterio espiritual. Y vamos a mirar qué dice la Escritura con respecto a ello. Así que vamos a mirar varios pasajes para que tú puedas anotar y puedas también tener presente lo que estamos haciendo referencia. Vámonos a ir a Isaías 54:5. Isaías 54:5, para poder identificar ese adulterio espiritual. Miremos entonces qué nos dice la palabra de Dios. Dice así en este pasaje, Isaías 54:5: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Qué quiere decir esto? Es que en el Antiguo Testamento podemos ver la siguiente referencia: es que el Señor, o sea, Dios es ese marido de Israel. Ahí está haciendo referencia, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ahí está. O sea que es la figura entre Dios e Israel, y ahí hay una figura de unión en el Antiguo Testamento. Miremos otro pasaje, Jeremías 3:20.
Jeremías 3:20. Y ahí vamos a ver precisamente ese adulterio espiritual. Jeremías 3:20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Qué quiere decir ello? Que los israelitas se fueron en pos de dioses ajenos. Y ahí se cometió entonces adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban pendientes de otras cosas, de ir en pos de dioses ajenos, desobediendo los mandatos de nuestro Señor. Así que ahí estamos viendo esa figura. Pero también tenemos que ver lo siguiente. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo también hizo referencia a ese tema de ¿qué? Del adulterio. Vámonos a ir a Mateo 16:4. Mateo 16:4. Estamos viendo lo de almas adúlteras. Miremos ahí qué nos dice Mateo 16:4. Donde la palabra de Dios nos dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Qué nos está hablando ahí también la palabra de Dios? Que esa generación de ese tiempo del Nuevo Testamento también era una generación adúltera, pero era una generación adúltera no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Y esa generación adúltera en ese pasaje está pidiendo allí una señal, pero Jesús le responde: no. La generación adúltera demanda señal. Mira que en este caso nosotros también podemos ver lo siguiente: muchas personas se acercan a Dios, pero si no ven algo, no creen. Y ahí nos está hablando, mira, la generación mala, adúltera, demanda señal. Porque nosotros buscamos a Dios y creemos en el Señor, es por fe. Por fe buscamos al Señor. Bueno, miremos también lo que nos dice Marcos 8:38. También habla de esa generación adúltera. O sea, después de estar en el Antiguo Testamento, estamos ahora en el Nuevo. Marcos 8:38, mira. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que la generación en la cual él convivía era una generación adúltera. Una generación que se había ido en pos de otros dioses. Pero también tenemos que ver en el Nuevo Testamento que la iglesia se presenta como la esposa de Cristo. En el Nuevo Testamento la iglesia se presenta como la esposa de Cristo. Miremos 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Mira lo que dice la palabra en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y en Efesios 5, 24, 25, también vamos a encontrar ello. En Efesios 5, 24, 25. Efesios 5, 24, 25. Dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que vemos que la iglesia, es decir, nosotros, somos la esposa de Cristo, la iglesia como tal. Y por eso es que entendemos que Santiago dice: oh almas adúlteras. Porque ¿sabes qué está diciendo ahí Santiago? Que muchas personas piensan que están buscando a Dios cuando realmente están cometiendo un adulterio espiritual. ¿Qué quiere decir ello? Que muchas personas piensan que están con Dios cuando realmente están con el mundo. Cuando realmente están con el mundo. Por eso Santiago dice: oh almas adúlteras, porque Santiago de alguna forma está haciendo referencia a las personas que se acercan a buscar de Dios, pero dice allí que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué dice? Si es ese adulterio espiritual, lo está haciendo referencia es con
amistad del mundo, es decir, se desvía la gente a la amistad con el mundo. Y precisamente, pues vamos a mirar qué significa esa amistad con el mundo, porque ya identificamos ese adulterio, ¿no? Que es un adulterio espiritual. En el Antiguo Testamento vemos la figura Israel y Dios. En el Nuevo Testamento vemos la figura Cristo y la iglesia, así la vemos, y ahora vamos a entender que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento había ese adulterio espiritual. Y ahora entonces vamos a ver qué es lo que hace referencia de la amistad con el mundo, la amistad con el mundo. Ahora, tenemos que identificar lo siguiente: la palabra mundo la vemos en la Biblia bajo ciertas características. La palabra mundo la vemos en la Biblia bajo ciertas características. Miremos la primera, Salmos 24:1. Salmos 24:1. Porque lo primero que vamos a ver como mundo es la creación de Dios. Entonces, no siempre que aparece en la Biblia mundo se está refiriendo a algo malo, a algo pecaminoso. Mira lo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, ahí se está refiriendo la palabra mundo a creación, a la creación de Dios. O sea, algo que Dios ha hecho. Ahí no se refiere a algo pecaminoso, no, se refiere a la creación de Dios. Miremos otro elemento. O sea, en la Biblia mundo puede referirse a la creación, pero también puede referirse a lo siguiente. Juan 3:16. Juan 3:16. Miremos ahora el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, ahí aparece nuevamente la palabra mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla ahí de mundo, está hablando de las personas que conocen de Jesús, es decir, de los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, es decir, los salvados por Jesucristo. Está haciendo referencia a ello, a los salvados, a los escogidos por Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de sus escogidos. ¿Sí ves? O sea, no está haciendo referencia a algo como malo, como tal, no. Está hablando de sus escogidos. Bueno, miremos un tercer elemento del mundo. Santiago 1:27. Santiago 1:27. O sea que ya hemos visto dos características del mundo, ¿no? Primero, creación. Segundo, los escogidos. Pero ahora sí vamos a ver el tercero, donde dice Santiago 1:27, que ya lo hemos visto acá en la iglesia. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora sí, ahí vemos el mundo como un sistema filosófico que es lleno de contaminación, lleno de pecado. O sea, ese mundo es un sistema filosófico que está lleno de pecado. Ahí están las tres características de mundo que vemos en la Biblia: la creación, los escogidos por Dios y el sistema filosófico que es contaminado, que está contaminado. Ya eso se refiere a un sistema filosófico. Sistema filosófico. Ahora entendemos entonces esa palabra mundo, ¿no? Como ese sistema filosófico, como una corriente filosófica de pecado. Ahora miremos qué ofrece el mundo, porque el Señor nos alerta para que no tengamos amistad con el mundo. ¿Qué nos ofrece este mundo? Pues este mundo nos ofrece todo temporal. Ofrece deseos egoístas, deseos de poseer lo que agrada a nuestros ojos, deseo de riquezas. Mira lo que nos ofrece este mundo. Todo es temporal, ¿no? Todo lo de este mundo es temporal, porque hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, dentro de eso que es temporal, ¿qué se ofrece? Los deseos egoístas. Deseos egoístas. Deseo de poseer lo que nos agrada a los ojos. Y deseo de las riquezas. Y deseo de las riquezas. Mira esos tres elementos, ¿no? Lo primero que estábamos haciendo referencia son los deseos egoístas.
¿Sabes qué? Porque en el mundo, esa amistad con el mundo trae esos deseos egoístas, es decir, solamente pensar en nosotros, solamente pensar en nuestro propio bien. Los demás no nos interesa. Por ejemplo, el segundo elemento, los deseos de poseer lo que agrada a nuestros ojos. Todo lo queremos tener lo que agrada a nuestros ojos, ¿no? Podemos mirarlo, uno, en un artículo. Nos gusta, lo queremos comprar como sea. Dos, lo podemos ver frente al tema del adulterio, ¿no? Porque en este caso el caballero mira a una chica, la desea y la quiere tener, ¿sí ves? O sea, el hombre, el ser humano quiere eso, que entra por los ojos, lo anhela, lo desea, quiere poseerlo. Y el tercer elemento tiene que ver con las riquezas. Eso lo podemos comprobar en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Mira, esto que acabamos de hacer referencia, vamos a comprobarlo a través de la Biblia. Primera de Juan 2, 15 y 17, donde dice la palabra de Dios: no améis al mundo, es decir, no ames al sistema filosófico que tiene pecado, no lo ames, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la Escritura, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mira, ahí nos salieron esos tres deseos que estábamos haciendo referencia anteriormente. Ahí nos dice, uno, los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Pues esos deseos egoístas. Esos son. Todo ese egoísmo que hay porque solamente nos interesa nuestro propio bienestar, los demás no nos interesa. Esos son los deseos de la carne. Esos son los deseos de la carne. Los demás no nos interesan. Mira, hay tantas personas padeciendo necesidad, hay tantas personas en dificultades y lamentablemente a veces nosotros nos olvidamos. Y entonces alguien dirá, ¿y quién? Entonces yo estoy pendiente de los demás, ¿y quién está pendiente de mí? Jesús de Nazaret. Qué mejor que Jesús, ¿no? Porque alguien dirá, ¿no? Sí, yo estoy pendiente de los demás y yo estoy pendiente si le hace falta algo a mi familiar o a mi amigo, tal cosa, y si no voy y le llevo. Y entonces él dirá, ¿y entonces quién está pendiente de mí? Pues Jesús está pendiente de ti. Bueno, esos son los deseos egoístas, los deseos de la carne. Mira que también ahí nos habla de los deseos de los ojos. Por eso estábamos haciendo referencia, ¿no? Esos deseos de los ojos que todo lo quiere tener. Todo lo quiere tener. Si ves, este mundo se mueve por una publicidad que tiene un mensaje debajo de cuerda, un mensaje subliminal. Tú sabes, la publicidad es así. Por eso se necesita que tenga grandes resultados y que mueva masas. Eso se convierte como en un aspecto psicológico. Lo que veíamos anteriormente, ¿no? La psicología en la iglesia. Y el tercer elemento que nos dice ahí es la vanagloria de la vida, es decir, las riquezas. Esas riquezas que no provienen del Padre, sino del mundo. Y mira lo que dice el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto está basado en que el mundo ofrece cosas materiales. Jesús te ofrece la vida eterna. Las cosas materiales pasan, pero la vida eterna permanece para siempre. Mira, esa es la diferencia. ¿Sabes qué hizo Jesús? Cuando estaba allí en la tentación en el desierto, rechazó las cosas materiales. Jesús la rechazó. Porque ¿sabes qué? El enemigo, Satanás, el diablo, allí en la tentación de Mateo 4, los que han leído ahí en Mateo 4, se van a dar cuenta de lo siguiente. Lo que hace el diablo es ofrecer cosas. ¿Y ofrecer las cosas de qué? Del mundo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús entiende claramente que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, lo entiende muy claro. Y entonces a todos le dice, no, vete Satanás. ¿Sí ves? ¿Sí ves la enseñanza clara de Jesús en esa parte? Por eso Jesús nos ofrece la vida eterna, Satanás nos ofrece, ¿qué? El mundo, nos ofrece ganar el mundo.
Bueno, pero entonces mira lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos advierte de aquellas personas que intentan, bajo sus propios razonamientos, quedar bien en las dos partes. Es que hoy en día está pasando lo siguiente. Hoy quiere quedar la gente bien con el mundo y quedar bien con Dios. Quedar bien con Dios y quedar bien con el mundo. Es decir, tengo amistades del mundo, pero también vengo a la iglesia. Tengo algunos vicios del mundo, pero también vengo a la iglesia. O sea, el ser humano quiere quedar bien en los dos lados. Quiere que sea acepto a Dios, pero no despegarse del mundo. Y mira lo que nos dice Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a mirar ejemplos prácticos del mundo y cómo se ha mezclado en la iglesia. ¿Cómo se ha mezclado? Miremos estos ejemplos para que tú me puedas entender, para que tú me puedas comprender. Una persona que viene a la iglesia, pero que no ha dejado todavía las prácticas del mundo. Una persona que viene a la iglesia, pero todavía tiene los amigos del mundo. Esa es una persona que todavía no ha entendido la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Todavía no la ha entendido. Una persona que viene a la iglesia, pero tiene prácticas todavía que son fuera de la palabra, como cuáles. Puede tener prácticas de desear la mujer ajena, puede tener prácticas que van en contra de los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, esa persona, ¿qué está haciendo? Queriendo agradar a los dos sitios. Pero Mateo 6:24 nos dice que eso es un engaño del corazón. Uno piensa que está bien con Dios, ¿no? Porque viene a la iglesia. Uno piensa que está bien con Dios porque viene, escucha la palabra de Dios, comparte aquí con los hermanos y se va nuevamente a casa. Pero de lunes a sábado o de lunes a viernes comparte con la gente del mundo. Mira, hay muchas amistades que debemos entender que no nos convienen, porque son amistades del mundo, porque son personas que nos van a acercar a lo que no debemos acercarnos, nos van a acercar al fuego, nos van a quemar. Mira, te quiero poner un ejemplo, otro ejemplo. Hace algún tiempo una persona estaba trabajando en falsificar productos, trabajaba en falsificar productos. Entonces, esa era su única fuente de empleo, de ingreso. Pero se le acercó un hermano en la iglesia y le dijo: ¿yo qué hago? ¿Qué debo hacer ahí? Y le dijo, el hermano de la iglesia dijo: no, pues espere a ver qué pasa. Espere a ver qué pasa. O sea, de alguna forma le estaba diciendo: tranquilo, siga ahí. ¿Sí ves? Espere a ver qué pasa. ¿Sí? Cuando debió decirle: no sigas haciendo eso. Porque es que se supone que los hermanos en la iglesia son los que tienen que dar buen consejo. Y esa persona acudió ante un hermano de la iglesia y ese hermano le dijo: no, espere a ver qué pasa, quédese unos días a ver si el Señor entonces lo cambia. No, ¿sabes qué? Lo que tenía que decirle es: mira, la amistad con el mundo te produce enemistad contra Dios. Tienes que dejar esa práctica inmediatamente y buscar de Dios para poderlo entender. Porque claro, ¿por qué la persona queda confrontada? La persona queda confrontada, ¿sabes por qué? Porque esa es la fuente de trabajo. Esa es la fuente de trabajo, pero uno tiene que decirle: debe dejar eso, pero busque plenamente de Dios. ¿Para qué? Para que esa persona pueda entender y después no le eche la culpa a Dios. Me quedé sin trabajo y ahora no puedo alimentar a mi familia. Vea. Pero como el ser humano es muy dado rápidamente a la queja, rápidamente a reprochar, rápidamente a buscar culpable, inmediatamente va a decir: ay, vea Dios. Así ves, antes le podía llevar el alimento a mi casa con este producto, ahora no tengo trabajo. ¿Ahora qué hago? ¿Sí ves? Ahora mi familia está aguantando hambre. No, eso no es así. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que o somos del mundo o somos de Dios.
pero no podemos estar en las dos partes. O somos del mundo o somos de Dios. Así que vamos a mirar qué nos dice el versículo 5 de Santiago, antes de llegar a la aplicación. Volvamos entonces a Santiago, al versículo 5, donde nos dice la palabra de Dios: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué nos está diciendo? Que ese amor de Dios nos exige completa lealtad. Ese amor de Dios nos exige completa lealtad. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo 5, completa lealtad. No podemos ser adúlteros espiritualmente. No podemos serlo. Una cosa diferente es que vayamos a compartir la palabra de Dios a aquellas personas que no conocen, ¿no? Que están en el mundo. Es muy diferente. Y otra cosa muy diferente es juntarnos, compartir con ellos para nosotros hacer parte de su sistema filosófico, ¿no? Alguien podría decir inmediatamente: pero pastor, Jesús compartió con los pecadores. Yo diría: sí, por supuesto que compartió, pero para hablarles la palabra de Dios y para que esas personas se arrepintieran, ¿sí? No para hacer de ese momento de unidad y de fraternidad un momento de pecado, ¿no? Fue un momento donde él compartía que el mensaje de la palabra de Dios, que incluía arrepentimiento. Bueno, entonces, después de mirar estos dos versículos bíblicos, después de poder entender qué son esas almas adúlteras como un adulterio espiritual, qué es el mundo, cuáles son las características del mundo, y mirar ese versículo 5, vamos a mirar unos pasajes finales, adicionales, que nos hablan precisamente de poder entender cuál debe ser nuestra condición en Cristo. ¿Cuál es nuestra verdadera condición en Cristo? Miremos tres pasajes finales, tres pasajes bíblicos. El primero está en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, si una persona realmente está en Cristo, no tiene amistad con el mundo. Si una persona camina bajo los parámetros del Señor, entiende que esas amistades hay que alejarse. Hay que alejarse de esas amistades. Imagínate una amistad que uno la llame a esa persona, a ese amigo, y lo que le invite a uno es irse a tomar. ¿Y tú ves esa amistad bien? Bueno, esa amistad debe entender y debe reconocer que tú has cambiado, y tú le puedes decir: ¿sabes qué? Mira, podemos seguir siendo amigos, pero si tú me invitas a eso, no voy a ir. No voy a ir. ¿Por qué? Porque mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado. Y esa persona le puede explicar: es que mira, eso es temporal. Ese momento de alegría, de gozo que pasa 1, 2, 3 horas, eso es temporal. Porque después igual viene la rutina, viene lo mismo. ¿Sí? Mira, eso es lo que pasa cuando una persona comete adulterio, ¿no? Ese adulterio, ¿sabes qué? Es una cuestión de unos minutos. Comparte con la persona, está con la persona y regresa. ¿Sí ves? Eso es lo que ofrece el mundo. Todo es temporal. El mundo te ofrece algo muy pequeño, mientras el Señor te ofrece la eternidad, algo completo. O sea, Satanás ofrece algo incompleto, pero ¿sabes qué? Te seduce bajo lo incompleto, pero el Señor te ofrece algo completo. Entonces mira que si estamos en Cristo, nuevas personas somos. Debemos entender algo, que si en estos momentos estamos todavía compartiendo en el mundo, es porque no hemos entendido la gracia de Dios. Por eso todavía compartimos en el mundo. Mira, ¿por qué he hecho referencia a las amistades? Porque las amistades son las que sacan a las personas de la iglesia. Porque empiezan a decir lo siguiente: qué aburrido. No se le puede invitar a ninguna fiesta.
No se le puede invitar a que comparta con nosotros. ¡Qué aburrido! Y entonces, claro, uno se siente, ¿no? Como que uno va diciendo, oiga, sí, ¿será que yo soy bien aburrido, aburrida? Uy, ¿qué será? Sí, entonces va teniendo esa presión hasta que cuando en algún momento llega y dice, oiga, sí, pues ir de vez en cuando eso no tiene nada de malo. Como alguien dice, tomarme unos tragos de vez en cuando no tiene nada de malo. Pero ¿sabes qué? Eso es amistad con el mundo. Y la Biblia es muy clara, o sea, la Biblia, tú entiendes ese pasaje. Es enemistad contra Dios. No necesita uno mucho explicar ello, ¿no? Que es enemistad contra Dios. Entonces, por eso he hecho referencia a los amigos, porque son esos amigos los que te llevan, porque son esos amigos los que te arrastran, porque son esos amigos los que te llevan al pecado y te alejan de Dios. Ellos están contaminados con el pecado. Tenemos que referenciar nuestras amistades. No es hacer acepción de personas, ¿no? No, por eso tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, porque sabemos que a las personas tenemos que hablarle de Dios, a los pecadores se les habla de Dios. Pero una cosa es una persona que nos está influyendo para alejarnos de Dios. Dice ahí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano está renovado. Un cristiano tiene gozo en su corazón. Un cristiano tiene gozo para poder compartir con los demás. Porque, ¿sabes qué? El cristiano le dice, no, es que está aburrido. Pero aburrido, luego es que el cristiano no se puede reír. No, el cristiano se ríe, el cristiano se goza. Pero es que esa es la imagen que tiene el mundo. Porque quizás de pronto tú estás teniendo religiosidad. Y entonces si te notas así, muy encajado, muy bravo, o muy de mal genio la persona, ¿no? Y entonces dice, no, sí, uy, de verdad ese cristiano, sí. No, pero el cristiano se goza. ¿Y por qué se goza? Porque Cristo está en la vida de esa persona. ¿Qué más? Porque tiene un regalo inmerecido. Imagínate recibir un regalo inmerecido. ¿Eso no es motivo de gozo? No te iban a dar nada y el Señor viene y te da el regalo de la vida eterna. Y no te iban a dar nada porque igual pecamos. No te iban a dar nada, eso es un regalo inmerecido. Y entonces te llega el regalo. ¿No es motivo eso de gozo? Bueno, allí está. Miremos dos pasajes que nos quedan. Entonces, de 2 Corintios 5:17 podemos decir que cuando entramos en la familia de Dios por la fe en Cristo, Dios nos da la capacidad para salir del mundo corrupto. Dios nos da la capacidad. O sea, es Dios el que lo hace. Porque ahí viene otra cosa que se me pasaba. Si lo hacemos de nuestras fuerzas, siempre vamos a perder. Siempre vamos a volver al mundo. Pero es algo maravilloso. Como esto es un regalo inmerecido, Dios nos da las fuerzas para salir del mundo. No nos va a costar. Porque yo creo que tú te has dado cuenta y a todos nos ha llegado ese mensaje, ¿no? ¿Cómo me cuesta esto? ¿Cómo me ha costado? Pero, claro, tenemos que entender que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y que así nunca lo vamos a lograr. Pero que una persona diga, ya en estos momentos diga, no tengo ningún problema con el mundo porque Dios me ha rescatado del mundo. Y lo dice con gozo, no lo dice con nostalgia, ¿no? Es que allá cuando estaba compartiendo, ¿sabes qué? Lo puede decir como lo decían los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿no? Allá cuando compartíamos allá la carne, allá sí teníamos comida en abundancia, pero eran esclavos. Cuando estaban en Egipto los israelitas querían salir, pero cuando salieron ahí mismo recordaron lo que había en el mundo, lo que había en Egipto. Ay, allá sí la pasábamos bien ahora. Extrañando el mundo, porque hay unos que todavía cuando se les habla de eso como que lo extrañan, nostalgia del mundo. No debe haber nada de eso. Debe haber dentro de nosotros, es una convicción de que el Señor nos ha sacado de allá, no tenemos por qué volver, es una puerta completamente cerrada. Miremos el pasaje de Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Dice la palabra de Dios, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando aceptamos a Jesucristo, que cuando llega Jesucristo a nuestra vida, ¿sabes qué? Nos convertimos en ciudadanos del reino celestial. Si ves, ya no pertenecemos al mundo, somos ciudadanos del reino celestial. Y ahora estamos firmes
en un mismo espíritu, hablando de la fe, hablando de la fe del que nos salvó. Ahora nuestro lenguaje también ha cambiado, porque recuerda también, volvemos a los amigos, ¿no? Si estamos con amigos vulgares, terminamos siendo vulgares. ¿Sí ves? Si estamos con amigos que solamente están en juegos de azar, terminamos haciendo juegos de azar. ¿Sí ves? Entonces, date cuenta que ahora nuestro lenguaje cambia. Ya no es el lenguaje del trago, ya no es el lenguaje de las mujeres, ya no es nada de eso. Ahora nuestro lenguaje es decir, Dios te bendiga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si ves, cambia tu lenguaje porque ahora tu ciudadanía es celestial. Ya no perteneces al reino de las tinieblas, sino ahora perteneces al reino de Dios. ¿Sí ves? Y debe cambiar tu lenguaje, porque si tu lenguaje no ha cambiado, es que estás obrando en tus propias fuerzas o no has nacido de nuevo. Y miremos Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto también? Lo que acabamos de mencionar, ¿no? Nuestra ciudadanía es de los cielos, pero también estamos esperando estar con Él. Estamos esperando estar con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no necesito saber qué va a pasar conmigo mañana. Porque cuando estábamos en el mundo, ¿qué hacíamos? Bueno, vamos a mirar el horóscopo. Vamos a mirar qué nos dicen las cartas. Vamos a mirar qué nos dice un brujo por ahí. Cuando estábamos en el mundo, ¿no? ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Será que sí voy a conseguir este trabajo? ¿Será que esa persona sí me acepta? ¿No es cierto? Eso es lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Ahora no necesitamos absolutamente nada de eso, nada, porque nuestra confianza es en Jesús. ¿Qué quiere decir ello? Si mañana el mundo se acaba, me voy con Jesús. ¿Y se acaba? Sí. Pero si no se acaba, sigo hablando de Jesús. Dos opciones. Si mañana el mundo se acaba, me voy con Jesús. Pero si no se acaba, pues sigo hablando de Jesús hasta cuando me llegue el momento. Si ves, no tengo que estar pensando qué va a pasar mañana, qué va a suceder, será que sí me dan ese trabajo, será que no, será que sí me abren la puerta, será que no me la abren. No, nada de eso, absolutamente nada de eso. Entonces tú ya dejas atrás esas prácticas del mundo, porque sabes que hoy en día está en la televisión, aparece ahí el horóscopo, ¿no? Entonces, o aparecen los signos, ¿no? Los signos de que es cada persona, ¿no? Entonces le preguntan a un cristiano, oye, ¿tú qué signo eres? ¿Cuál signo eres? Y entonces todavía piensa, es que sí, Cáncer, Acuario, un poco de cosas. No, tú perteneces a Jesús. Jesús no tiene nada que ver con eso del mundo, nada que ver. Pero qué aburrido. No, no es aburrido porque vuelvo y reitero, tú vas a demostrar el gozo. El problema es que tú seas cristiano y seas amargado. Ahí hay un problema, porque no eres cristiano. O por eso digo, por eso dice la Escritura, oh almas, porque mira la exclamación, oh almas adúlteras. Una exclamación de Santiago, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis? ¿Cómo así que no sabéis? Si realmente entiendes que Jesucristo te ha dado la vida eterna, ¿cómo así que sigues en el mundo? Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Cómo así que sigues en el mundo? No puede ser. Tengo que decirte que si sigues en el mundo, no tienes nada de Dios y eres enemigo de Dios. De alguna forma eso es lo que nos está diciendo Santiago en esta mañana. Y nos dice que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ahí no hay cabida para nadie más. Para nadie más. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que vale la pena que reflexionemos en ello. Que reflexionemos en qué. Reflexionemos en que estamos en el mundo o estamos con Dios. Mira lo que sucede. Si una persona muriera hoy y no está con Dios, se pierde eternamente.
se pierde eternamente. Por estar en el juego, el mundo y Dios, el mundo y Dios. Porque hay muchos que están en ese juego, ¿no? El mundo y Dios. Un poquitico del mundo, es que un poquitico del mundo ya dañó todo, un poquitico. Imagínate que llegara un amigo y le dijera a uno, tómate unos traguitos, y llevara a uno 5 o 10 años sin tomar. Con ese poquitico de mundo ya se contamina uno, ya quedó contaminado, ya queda uno contaminado. Y vuelvo y reitero, estar en Cristo no es ningún aburrimiento. Estar en Cristo es gozo y es esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque los demás están perdidos en sus delitos y pecados, mientras nosotros hay esperanza, porque un día vamos a poder ver a nuestro Señor, al que nos salvó. Que hoy en día nuestra creencia es por fe, pero después vamos a estar con Él, vamos a estar con Él. Amén. Reflexionemos en ello, si estamos en el mundo o si estamos con Dios. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.